después de aquel 29 de abril del 2003 no podíamos volver a nuestras casas y ahora tenemos que quedarnos en nuestras casas. Son emergencias de todas maneras, tanto el coronavirus como la situación que vivimos en aquel abril, ahora ya 17 años. Y la emergencia también tiene que ver, digo, para hacer un parangón con lo que con la emergencia alimentaria, por ejemplo. O sea, las barriadas empobrecidas necesitan salir para ganarse el mango día a día, y en aquel momento no podíamos salir porque no teníamos casa, no teníamos barrio, no teníamos herramientas. Así que se parecen un montón y generan también muchísima angustia, muchísimo dolor en la panza. Nos pasó cuando empezó la cuarentena, de entender que rápidamente nos teníamos que organizar porque la comida iba a faltar en la casa de las familias del Cordón Oeste. Y en aquel 29 de abril también estábamos desesperados porque no sabíamos qué iba a pasar con nuestras familias. Pasaron 17 años, aprendimos un montón, tenemos un montón recorrido, aprendimos a gestionar, aprendimos a gritar, aprendimos cómo son las trampas, digamos, de los gobiernos, cómo son las trampas de la política, aprendimos cómo una obra pública nos podía matar, una obra pública incompleta, como lo que pasó con la defensa del Río Salado en ese 2003. Aprendimos que los gobiernos a veces te dicen una cosa pero nos mienten, y de ahí aprendimos también el control popular, que tiene que ver con saber cómo son las obras públicas, con entender qué pasa con el agua en el territorio, cuál es el recorrido, cuando llueve a dónde va, cómo el terraplén Irigoyen nos defendió históricamente en el oeste de la ciudad de Santa Fe, cómo la circunvalación oeste en realidad nos convirtió en una palangana. Aprendimos que la justicia no está tan separada del Poder Ejecutivo, y ahí lo aprendimos porque justamente Reutemann dejó una Corte Suprema casi a su medida. Aprendimos también que teníamos que seguir luchando porque si no la justicia no llegaba nunca, por eso hay 2 culpables en la causa inundaciones, esto porque la gente a veces no sabe cómo terminó ese juicio, un juicio que duró muchísimo tiempo, hoy quedó firme la sentencia, Frati y Berli son culpables por la inundación, nosotros decimos que hay un máximo responsable, pero ya esta causa terminó y terminó favorablemente al pueblo inundado. Y ahora seguimos entendiendo que la justicia hay que acompañarla con memoria permanente. Por eso presentamos, a través de Damaris, que es una diputada de Ciudad Futura, presentamos un proyecto para que este día quede, este 29 de abril, quede en el calendario provincial como una efeméride que se trabaje en las escuelas para que no nos vuelva a pasar. Así que nos parece re importante que la legislatura trabaje para reivindicar todos estos años de lucha y para reivindicar y pensar claramente que el 29 de abril no nos tiene que volver a ocurrir. Por eso queremos que se conmemore como el Día de la Memoria del Pueblo Inundado. Este 29 no tenemos plaza, no tenemos esos abrazos. Nosotros cuando nos encontramos los 29 de abril nos abrazamos, viene mucha gente a abrazarnos y nosotros abrazamos a todas esas vecinas que no pudieron llegar antes. Pero nos vamos a abrazar a través de las redes sociales, algo que no había en ese 2003. No teníamos teléfono ni para sacar fotos, no tenemos parte de esa historia documentada porque no teníamos ni cámara de fotos. Entonces, lo que vamos a hacer es usar las redes sociales y les pedimos a cada uno de los vecinos o de aquellos que entendieron cuál era la emergencia, la situación aquel 29 de abril del 2003, que subamos el 29 una foto que nos recuerde ese 29 de abril.